cuando mi propia hija me miró a los ojos en esa cama de hospital y me gritó: «No tengo tiempo para viejas inútiles como tú». Supe que había criado a un monstruo con mis propias manos. Suscríbete ahora porque lo que viene después te dejará sin palabras. Permíteme contarte la historia más dolorosa de mi vida, pero también la que me convirtió en la mujer que nunca pensé que podía ser. Mi nombre es Elena. Tengo 67 años y durante décadas fui la madre perfecta, la que sacrificó todo, la que siempre estuvo ahí, hasta el día en que desperté agonizando en un hospital y descubrí quién era realmente mi hija. Pero antes de llegar a ese momento que cambió todo, necesitas entender cómo una mujer que una vez tuvo el mundo en sus manos, terminó rogando por un poco de amor de su propia sangre. Porque sí, yo no siempre fui esta mujer vulnerable que yacía en esa cama, sintiendo cómo su corazón se partía en 1000 pedazos. Hace 35 años, cuando María Elena nació, yo era una mujer completamente diferente. Tenía 32 años. Acababa de terminar mi maestría en Administración de Empresas y trabajaba en una compañía prestigiosa donde todos respetaban mi opinión. Mi esposo Carlos me adoraba y juntos habíamos construido una vida que muchos envidiaban. Era exitosa, independiente y tenía planes ambiciosos para mi futuro. Pero entonces llegó ella, mi pequeña María Elena, con esos ojos verdes que me robaron el alma desde el primer momento. Y como tantas mujeres, pensé que podría tenerlo todo. Ser la madre perfecta sin sacrificar mi identidad. Qué ingenua fui. Los primeros años fueron mágicos. Carlos y yo criábamos a nuestra hija con amor infinito. Pero cuando ella cumplió 5 años, nuestro mundo se desmoronó. Mi esposo murió en un accidente automovilístico, dejándome sola con una niña pequeña y un dolor que pensé que me mataría. Fue entonces cuando tomé la primera de muchas decisiones que me convertirían en la mujer que mi hija aprendió a despreciar. Renuncié a mi carrera, vendí nuestra casa grande y me dediqué completamente a ser madre. Pensé que era amor. Ahora sé que fue mi primera gran equivocación. Durante años fui la madre que corría a cada evento escolar, la que hacía los mejores cumpleaños, la que nunca decía no a nada que mi hija quisiera. Me convertí en su sombra, en su sirvienta personal, y lentamente, sin darme cuenta, dejé de ser Elena para convertirme solo en la mamá de María Elena. Cada sacrificio que hacía me parecía natural, necesario, lo que una buena madre debía hacer. Cuando ella quería clases de piano, yo trabajaba horas extras como secretaria para pagarlas. Cuando quería ir a una universidad cara, vendí las pocas joyas que me quedaban de mi matrimonio. Cuando se casó, gasté mis ahorros de toda la vida en su boda perfecta. Y durante todo ese tiempo, algo dentro de mí se iba apagando lentamente. Pero yo lo justificaba diciéndome que era amor maternal, que era normal, que algún día ella entendería todo lo que había hecho por ella. Ahora, mientras te cuento esto, puedo ver claramente lo que no quise ver entonces, que estaba criando a una persona que nunca aprendería a valorar los sacrificios, porque siempre los vio como algo que se le debía. Pero esa noche en el hospital, cuando las palabras de mi hija resonaron en esas paredes frías y estériles, algo se rompió en mí para siempre. Y también algo nació. Los años después de la muerte de Carlos fueron como navegar en un océano tormentoso sin brújula. María Elena tenía apenas 5 años cuando perdió a su padre, y yo sentí que debía compensar esa ausencia siendo 2 padres al mismo tiempo. Qué error más devastador comencé a cometer desde ese momento. Recuerdo vívidamente el día del funeral. Mientras todos se acercaban a darme el pésame, yo sostenía la pequeña mano de mi hija y le susurraba promesas que cambiarían nuestras vidas para siempre. Mami va a cuidarte siempre, princesa. Nunca te faltará nada. Nunca te abandonaré como papá nos abandonó. Esas palabras, que en aquel momento creí llenas de amor maternal, se convirtieron en las cadenas que me ataron a una vida de servitud voluntaria.
Porque desde ese día, cada decisión que tomé giró únicamente alrededor de lo que sería mejor para María Elena, nunca de lo que podría ser mejor para ambas. Mi carrera profesional se desvaneció como humo. La empresa donde trabajaba me ofreció continuar medio tiempo, incluso trabajar desde casa algunas horas, pero yo estaba convencida de que mi hija me necesitaba las 24 horas del día. Una madre debe estar presente. Me repetía mientras rechazaba oportunidades laborales que hoy sé que eran mi tabla de salvación. Vendí nuestra hermosa casa de 3 habitaciones en el mejor barrio y nos mudamos a un pequeño apartamento de 2 cuartos. Le dije a María Elena que era porque queríamos estar más cerca de su escuela, pero la verdad es que necesitaba el dinero de la venta para sobrevivir sin un ingreso estable. Conseguí trabajo como recepcionista en una clínica dental. El salario era una fracción de lo que ganaba antes, pero me permitía estar disponible cuando mi hija me necesitara. Cada tarde, a las 3 en punto, dejaba todo para ir a recogerla al colegio. Nunca faltaba a una reunión de padres, a un festival escolar, a una competencia deportiva. Los otros padres me admiraban. ¡Qué madre tan dedicada!, decían. María Elena es muy afortunada de tenerte. Sus palabras alimentaban mi convicción de que estaba haciendo lo correcto, de que mi sacrificio tenía sentido. Pero mientras yo me desvanecía profesional y personalmente, mi hija crecía acostumbrada a ser el centro absoluto de mi universo. Si quería ir a casa de una amiga, yo cancelaba mis planes para llevarla. Si necesitaba algo para la escuela, yo corría a comprárselo sin importar la hora. Si tenía hambre de algo específico, yo cocinaba solo para ella, aunque a mí no me gustara. Los fines de semana eran exclusivamente suyos. Parques, cines, centros comerciales, restaurantes. Toda nuestra vida social giraba alrededor de sus deseos. Yo dejé de ver a mis amigas porque María Elena necesita estabilidad y rutina. Rechacé invitaciones a salir porque una madre soltera debe ser responsable. Incluso cuando algunos hombres se acercaron con intenciones genuinas de conocerme, yo los alejé con la excusa de que mi hija es mi prioridad absoluta ahora. Pensaba que era noble, que estaba siendo la madre perfecta que toda niña merece tener. Durante esos años, María Elena nunca escuchó la palabra no de mis labios. Si quería un juguete caro, yo trabajaba horas extras para comprárselo. Si quería unas vacaciones especiales, yo me endeudaba para dárselas. Si quería clases extras de cualquier cosa, yo encontraba la manera de pagarlas. La estaba convirtiendo en una pequeña tirana, pero yo lo interpretaba como amor incondicional. Cada capricho que le cumplía, cada deseo que satisfacía sin cuestionamientos, cada vez que la ponía por encima de mis propias necesidades, pensaba que estaba construyendo un vínculo inquebrantable entre nosotras. Mis hermanas ocasionalmente me advertían: «Elena, la estás malcriando demasiado. Necesita límites». Pero yo las ignoraba completamente, convencida de que ellas no entendían lo que significaba ser madre soltera, lo que significaba criar a una niña sin figura paterna. Y así pasaron los años. María Elena crecía hermosa, inteligente, pero también increíblemente demandante y acostumbrada a obtener todo lo que deseaba sin esfuerzo alguno. Mientras tanto, yo me desvanecía lentamente, convirtiéndome en una sombra de la mujer exitosa e independiente que había sido antes. Pero entonces llegó la adolescencia, y con ella, las primeras señales de que algo estaba terriblemente mal en la dinámica que habíamos creado. La adolescencia de María Elena llegó como una tormenta devastadora que no vi venir. A los 14 años, mi dulce niña se había transformado en una extraña que vivía bajo mi mismo techo, pero que me trataba como si fuera invisible. O peor aún, como si fuera un obstáculo molesto en su camino hacia la felicidad. Fue durante esta época cuando cometí el error más grande de mi vida. En lugar de establecer límites y enseñarle respeto, intensifiqué mis sacrificios, pensando que así recuperaría su amor. Cada vez que me gritaba o me ignoraba, yo respondía haciendo algo más por ella,
como si el amor se pudiera comprar con servicios. Renuncié a mi trabajo en la clínica dental para aceptar un empleo nocturno limpiando oficinas. ¿Por qué? Porque María Elena se quejaba constantemente de que nunca estaba disponible cuando llegaba del colegio. Todas las madres de mis amigas están en casa cuando regresan de clases. Me recriminaba con esa voz adolescente llena de desdén. Así que ahí estaba yo, trabajando desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, fregando pisos y vaciando basureros, para poder estar despierta y disponible cuando mi hija llegara a casa cada tarde. Llegaba exhausta, dormía unas pocas horas y me levantaba para atenderla como si fuera una empleada doméstica de tiempo completo. Mi cuerpo comenzó a resentir esa rutina brutal, pero cada vez que veía una sonrisa ocasional en el rostro de María Elena, me convencía de que valía la pena. Es solo una etapa, me decía mientras aplicaba crema en mis manos agrietadas por los químicos de limpieza. Cuando madure, entenderá todo lo que estoy haciendo por ella. Los gastos aumentaron exponencialmente durante estos años. Mi hija había desarrollado gustos caros y sofisticados. Quería ropa de marca, teléfonos de última generación, salir constantemente con amigas cuyos padres tenían mucho más dinero que nosotras. En lugar de explicarle nuestras limitaciones económicas, yo trabajaba dobles turnos para cumplir cada uno de sus deseos. Recuerdo vívidamente el día que llegó llorando, porque todas sus compañeras iban a un viaje escolar a Europa y ella era la única que no podía ir. El costo era equivalente a 6 meses de mi salario, pero verla sufrir me partía el corazón. Esa noche saqué un préstamo personal que sabía que me tomaría años pagar. «Gracias, mamá», me dijo cuando le entregué el dinero. Fueron las primeras palabras amables que me dirigía en semanas. Ese momento de gratitud temporal me bastó para convencerme de que había tomado la decisión correcta. Mientras ella viajaba por Europa durante 3 semanas, yo trabajé turnos extras para pagar los intereses del préstamo y comprar los regalos que me había pedido desde París. Sus postales llegaban llenas de emociones sobre lugares maravillosos y experiencias increíbles, pero nunca mencionaba cuánto extrañaba estar en casa conmigo. Cuando regresó, trajo consigo una nueva lista de demandas. Había conocido chicas que vivían en casas más grandes, que tenían autos propios, que recibían mesadas generosas para sus gastos personales. ¿Por qué nosotras no podemos tener esas cosas?, me preguntaba con una mezcla de genuina curiosidad y reproche velado. En lugar de hablarle sobre el valor del trabajo y las limitaciones económicas, yo intensifiqué mis esfuerzos. Conseguí un tercer trabajo los fines de semana, vendiendo productos de belleza casa por casa. Mis pies estaban constantemente hinchados, mis ojos rodeados de ojeras permanentes, pero cada peso que ganaba era para ella. También renuncié completamente a cualquier gasto personal. Mi ropa comenzó a verse gastada y pasada de moda, mientras que el guardarropa de María Elena lucía como el de una joven adinerada. Yo usaba el mismo par de zapatos durante años, mientras ella tenía docenas de pares para cada ocasión. La comida en casa se convirtió en otro sacrificio silencioso. Yo comía las sobras de lo que cocinaba para ella, o directamente me saltaba comidas para asegurarme de que tuviera dinero suficiente para sus antojos y salidas con amigas. Mi peso bajó considerablemente durante estos años, pero atribuía la pérdida a estar naturalmente ocupada. Mis hermanas comenzaron a expresar preocupación más abiertamente. «Elena, te estás matando por esa niña mimada», me decía Carmen, la mayor. «Necesitas pensar en ti misma también». Pero yo defendía a María Elena con fiereza, como si criticarla fuera un ataque personal hacia mí. «Ustedes no entienden lo difícil que es criar sola a una hija», les respondía. «Ella no pidió quedar sin padre. Yo tengo que compensar esa ausencia de alguna manera». Lo que no podía ver entonces era que, en mi intento desesperado por compensar la ausencia de su padre, estaba creando un vacío mucho más peligroso: la ausencia de límites, responsabilidad y gratitud auténtica.
María Elena estaba aprendiendo que el amor significaba obtener todo lo que quería, sin dar nada a cambio. Y yo, mientras tanto, me desvanecía cada día un poco más, convirtiéndome en una mujer sin identidad propia. A los 17 años, María Elena había perfeccionado el arte de hacerme sentir invisible en mi propia casa. Las señales estuvieron ahí durante meses, pero yo las ignoré sistemáticamente, prefiriendo creer que era solo una fase normal de la adolescencia tardía. Todo comenzó con pequeños desprecios que se intensificaron gradualmente. Llegaba del colegio y pasaba directamente a su habitación, sin siquiera saludarme. Cuando le preguntaba cómo había estado su día, me respondía con monosílabos o suspiros exagerados, como si mis preguntas fueran una molestia intolerable. ¿Podrías dejarme en paz, mamá? Se convirtió en su frase favorita. La pronunciaba con un tono de hastío que me atravesaba como un cuchillo. Pero yo justificaba su comportamiento, diciéndome que las adolescentes necesitaban espacio para desarrollar su independencia. Sus amigas comenzaron a frecuentar nuestra casa, y fue entonces cuando realmente comprendí cómo me veía mi propia hija. Cuando yo entraba a la sala para ofrecerles algo de beber o comer, María Elena ponía los ojos en blanco y murmuraba comentarios que sus amigas encontraban divertidos. «Mi mamá siempre está encima de todo», les decía con tono burlón. «Es súper intensa». Sus amigas reían, y yo fingía no escuchar mientras mi corazón se encogía un poco más cada vez. Un día, mientras limpiaba su habitación porque ella había salido con amigas, encontré su diario personal. Sé que no debería haberlo leído, pero algo dentro de mí necesitaba entender qué estaba pasando con la niña que había criado con tanto amor. Las palabras que leí esa tarde se grabaron en mi memoria como cicatrices permanentes. Mamá es tan patética. Siempre está tratando de complacerme y es súper embarrassing. Mis amigas tienen madres exitosas y elegantes, y yo tengo a esta mujer que parece una sirvienta cansada. A veces me da vergüenza que la gente sepa que es mi mamá. Me senté en el borde de su cama y lloré durante horas. Pero incluso después de leer esas palabras devastadoras, encontré maneras de justificar su comportamiento. Está confundida, me decía. Los adolescentes escriben cosas que no sienten realmente. Las situaciones se volvieron más humillantes progresivamente. Cuando sus amigas venían a casa, María Elena me presentaba de manera casi apologética. Ella es mi mamá, como si fuera algo de lo que se avergonzara profundamente. Durante las reuniones escolares, se negaba a caminar a mi lado. Entraba al colegio varios pasos adelante o atrás, evitando que la vieran conmigo. Los otros padres me saludaban cordialmente, pero yo notaba cómo María Elena se tensaba cada vez que alguien hacía un comentario positivo sobre mí. «Tu mamá es muy dedicada», le dijo una vez la madre de su mejor amiga. «Qué suerte tienes de tener a alguien que se preocupa tanto por ti». María Elena solo sonrió forzadamente y cambió de tema inmediatamente. Sus peticiones comenzaron a volverse más exigentes y menos corteses. Ya no me decía «por favor» o «gracias». Las formulaba como órdenes que yo debía cumplir sin cuestionamientos. «Necesito dinero para salir. Prepárame algo de comer. Lava mi ropa favorita para mañana». Cuando intentaba conversar con ella sobre temas importantes, como su futuro universitario o sus planes profesionales, me respondía con indiferencia absoluta. «Ya veremos». Era su respuesta estándar para todo. Era como si hubiera desarrollado una barrera emocional impenetrable entre nosotras. Los cumpleaños se volvieron especialmente dolorosos. Yo organizaba fiestas elaboradas, compraba regalos costosos, invitaba a todas sus amigas. Pero durante estas celebraciones, María Elena actuaba como si yo fuera personal de servicio contratado para la ocasión. Me daba órdenes sobre la comida, la música, la decoración, pero nunca me incluía en las conversaciones o actividades. El día de su cumpleaños número 18, después de haber trabajado días extra para pagarle una fiesta memorable, esperé hasta muy tarde para recibir un simple
Gracias. Nunca llegó. Se fue a dormir sin dirigirme una sola palabra de reconocimiento. Esa noche, mientras recogía los restos de la fiesta sola, me encontré reflexionando sobre cuándo exactamente había dejado de ser una madre respetada para convertirme en una empleada no remunerada en mi propia casa. Sus amigas comenzaron a tratarme de la misma manera que ella lo hacía. Entraban a casa sin saludarme, dejaban desórdenes que yo limpiaba automáticamente y hablaban de mí como si fuera invisible. Una vez escuché a una de ellas comentar: «Tu mamá es súper servicial. Es como tener una empleada doméstica gratis». María Elena se rió. No la defendió. No me defendió. Solo se rió como si el comentario fuera una observación casual sobre el clima. Pero el momento que realmente me abrió los ojos fue cuando empezó a corregir mi comportamiento en público. Si yo hablaba con otros padres, ella me interrumpía. Si yo expresaba una opinión, ella me contradecía. Si yo trataba de participar en alguna conversación, ella me hacía señas para que me callara. «Mamá, no entiendes de eso», me decía delante de otros, haciéndome sentir como una anciana senil cuyas opiniones carecían de valor. Y yo, increíblemente, seguía justificando todo. A los 23 años, María Elena anunció su compromiso con Alejandro, un hombre de buena familia que trabajaba en el sector financiero. Yo pensé que finalmente había llegado el momento de recuperar a mi hija, que el amor y la madurez la ayudarían a valorar todo lo que habíamos compartido juntas. ¡Qué equivocada estaba! Desde el primer día que conocí a Alejandro, supe que él veía nuestra situación económica como algo vergonzoso. Sus padres vivían en una residencia exclusiva, tenían empleados domésticos y viajaban constantemente por placer. Cuando vinieron a conocerme a nuestro modesto apartamento, la incomodidad era palpable en el ambiente. María Elena se disculpó por nuestra casa durante toda la visita. «Es temporal», les explicaba. «Mamá está ahorrando para algo mejor». Oh, era mentira, por supuesto. Yo no estaba ahorrando para nada mejor porque cada centavo que ganaba se iba en mantener el estilo de vida al que ella se había acostumbrado. La planificación de la boda se convirtió en mi siguiente gran humillación. Alejandro y sus padres habían reservado un salón elegante y costoso, pero cuando llegó el momento de discutir los gastos, todos los ojos se dirigieron hacia mí. Se asumía automáticamente que yo pagaría la parte correspondiente a la familia de la novia. «¿Cuánto puedes contribuir, mamá?», me preguntó María Elena delante de todos, como si estuviera evaluando mis capacidades financieras en una subasta pública. El monto que mencionaron era equivalente a 2 años de mi salario completo. Esa noche, sola en mi habitación, revisé mis opciones desesperadamente. No tenía ahorros significativos. Mi crédito ya estaba comprometido por préstamos anteriores que había tomado para complacer a mi hija. Pero la idea de que ella tuviera una boda menos espectacular que la que merecía me resultaba inaceptable. Hipotequé el apartamento donde vivíamos. Fue la decisión financiera más irresponsable de mi vida, pero en ese momento me pareció la única opción viable. Mi hija iba a tener la boda de sus sueños, aunque eso significara poner en riesgo el único patrimonio que me quedaba. Durante los meses de preparación, María Elena me asignó el papel de coordinadora logística no oficial. Yo corría por toda la ciudad comparando precios, negociando con proveedores, supervisando detalles que ella consideraba demasiado tediosos para manejar personalmente. Mientras tanto, ella se concentraba en las partes divertidas de la planificación. Probarse vestidos, elegir flores, degustar menús. Cuando yo sugería alternativas más económicas para algunos elementos, ella me miraba con una mezcla de irritación y lástima. «Mamá, es mi boda. Solo me voy a casar una vez», me decía, como si mis preocupaciones financieras fueran irrelevantes e irracionales. «Después ya habrá tiempo para economizar». La selección de invitados se convirtió en otro punto de tensión. Alejandro y su familia invitaron a más de 200 personas, incluidos colegas profesionales, amigos de la universidad
y familiares lejanos. Cuando llegó mi turno de hacer la lista, me di cuenta de lo aislada que me había vuelto durante todos esos años de dedicación exclusiva a mi hija. Mis hermanas, por supuesto. Algunos antiguos compañeros de trabajo que mantenían contacto conmigo, esporádicamente. 3 o 4 vecinos con los que tenía una relación cordial. Mi lista completa no llegaba a 20 personas, y varias de ellas eran familiares que María Elena había incluido por obligación social, más que por genuine deseo de tenerlos presentes. «¿Eso es todo?», me preguntó al revisar mi lista, y su tono contenía una mezcla de sorpresa y algo que sonaba peligrosamente cercano al desprecio. «Pensé que tenías más conexiones sociales». Las pruebas del vestido fueron particularmente dolorosas. Yo acompañé a María Elena a cada cita, cargando su bolso, tomando fotografías, ofreciendo opiniones que rara vez solicitaba. Pero cuando llegó el momento de elegir mi atuendo para la ceremonia, ella apenas mostró interés. «Ponte algo discreto», fue su única instrucción. «Nada muy llamativo. Es mi día, no tuyo». Como si yo fuera capaz de opacar a una novia radiante de 23 años, con mi figura cansada y mi presupuesto limitado. La despedida de soltera fue organizada por sus amigas y yo no fui invitada. «Es para gente de mi edad», me explicó María Elena cuando le pregunté al respecto. «Te aburrirías mucho, mamá. Vamos a ir a clubes y lugares así». El día anterior a la boda, mientras revisábamos los últimos detalles en el salón, el organizador me confundió con una de las empleadas del catering. «Señora, ¿podría verificar que las mesas estén correctamente numeradas?», me preguntó, entregándome una lista. María Elena escuchó la confusión, pero no me defendió ni aclaró mi identidad. Simplemente siguió revisando el arreglo floral principal, como si nada hubiera pasado. Yo tomé la lista silenciosamente y verifiqué las mesas, porque en el fondo sabía que eso era exactamente lo que había sido durante toda la planificación. Una empleada no reconocida, trabajando para el evento más importante de mi hija. La ceremonia fue hermosa, eso debo reconocerlo. María Elena lucía espectacular. Alejandro parecía genuinamente enamorado, y todo salió según lo planificado. Pero durante toda la celebración, me sentí como una invitada incómoda en la boda de mi propia hija. Durante el baile padre-hija, que por supuesto no pudimos tener, ella bailó con el padre de Alejandro. Yo observé desde mi mesa, sonriendo para ocultar el dolor. 2 años después de la boda, cuando María Elena ya vivía cómodamente en su nueva casa con Alejandro, comencé a experimentar síntomas que inicialmente atribuí al cansancio acumulado de décadas trabajando múltiples empleos. Dolores de cabeza persistentes, fatiga extrema y una tos seca que no desaparecía sin importar qué remedios caseros probara. Durante meses oculté estos malestares porque había aprendido, a través de años de experiencia, que mis problemas personales eran percibidos como cargas innecesarias por mi hija. Cada vez que en el pasado había mencionado algún dolor o malestar, María Elena respondía con frases como «Todos tenemos problemas, mamá», o «Deberías cuidarte mejor». La primera vez que colapsé fue un martes por la mañana, mientras limpiaba las oficinas del turno nocturno. Desperté en el piso del baño de una empresa contable, sin recordar cómo había llegado ahí. El supervisor de limpieza me encontró 1 hora después, desorientada y confundida. «Señora Elena, necesita ver a un médico», me dijo con genuina preocupación. Esto no es normal, pero yo le resté importancia al incidente, prometiendo que descansaría más y me alimentaría mejor. La verdad era que no tenía seguro médico adecuado y las consultas privadas estaban completamente fuera de mi alcance económico. Durante las siguientes semanas los síntomas empeoraron considerablemente. Comencé a experimentar mareos severos, pérdida de peso involuntaria y episodios de desorientación que me asustaban profundamente. Pero cada vez que consideraba buscar ayuda médica, recordaba las deudas pendientes de la boda de María Elena y posponía la decisión.
Las visitas a casa de mi hija se habían vuelto esporádicas y formales. Ella me invitaba ocasionalmente para almorzar los domingos, pero estas reuniones parecían más obligaciones sociales que encuentros familiares genuinos. Durante estas visitas, yo hacía esfuerzos sobrehumanos para parecer saludable y enérgica. «Te ves cansada, mamá», me comentó una vez María Elena, pero su tono sugería más irritación que preocupación. «Deberías hacer ejercicio o algo así. Las mujeres de tu edad necesitan mantenerse activas». Sus palabras me dolieron porque yo trabajaba físicamente más horas que cualquier persona que conociera. Pero en lugar de explicarle mi situación laboral agotadora, sonreí y asentí como si su consejo fuera útil y considerado. Alejandro había comenzado a mostrar señales claras de incomodidad cada vez que yo visitaba su hogar. Nunca decía nada directamente grosero, pero sus gestos y comentarios sutiles indicaban que consideraba mis visitas como interrupciones no deseadas en su vida matrimonial perfecta. «Tu mamá viene mucho últimamente», le escuché decirle a María Elena durante una de mis visitas, creyendo que yo estaba en el baño. «¿No crees que deberíamos establecer algunos límites?» La respuesta de mi hija fue devastadora. «Tienes razón, se está volviendo un poco pegajosa. Le diré que espacie más las visitas». Esa conversación confirmó algo que había sospechado durante meses. Me había convertido en una molestia para la nueva vida que María Elena había construido. Sus llamadas telefónicas se volvieron cada vez menos frecuentes, y cuando yo la contactaba, sus respuestas eran cortantes y apresuradas. «¿Necesitas algo específico, mamá?», se convirtió en su saludo estándar cuando contestaba mis llamadas. Como si el único propósito válido para contactarla fuera solicitar algún tipo de favor o asistencia. Mientras tanto, mi salud continuaba deteriorándose de maneras que ya no podía ignorar. Comencé a experimentar dificultades respiratorias severas durante la noche, y hubo varias ocasiones en que desperté en el piso de mi habitación sin recordar cómo había llegado ahí. Un día, mientras trabajaba en las oficinas, tuve un episodio tan severo que uno de los ejecutivos que trabajaba hasta tarde me encontró inconsciente junto a su escritorio. Llamó inmediatamente a una ambulancia y por primera vez en meses recibí atención médica profesional. Los resultados de los exámenes preliminares fueron alarmantes. El médico de emergencias me explicó que tenía síntomas consistentes con una condición seria que requería estudios especializados inmediatos. «Señora, esto ha estado progresando durante mucho tiempo. ¿Por qué no buscó ayuda médica antes?». No supe cómo explicarle que había estado tan ocupada manteniendo las apariencias y evitando ser una carga para mi hija, que había ignorado completamente mi propia supervivencia. Desde la cama del hospital de emergencias, con manos temblorosas, marqué el número de María Elena. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, y cuando finalmente lo hizo, el ruido de fondo sugería que estaba en algún evento social. «Mamá, ¿por qué me llamas tan tarde?». «Estoy en el hospital, hija. Los médicos dicen que necesito hacerme unos estudios urgentes». Hubo una pausa larga, y luego escuché a Alejandro preguntando algo en el fondo. «¿Es muy grave?», me preguntó, y su tono sonaba más molesto que preocupado. «Porque estamos en la cena de aniversario de los padres de Alejandro, y realmente no puedo irme ahora». Esa noche, sola en la sala de emergencias, comprendí finalmente que mi hija había aprendido a verme exactamente como yo le había enseñado, como alguien cuyas necesidades siempre podían posponerse para más tarde. Los resultados de los estudios médicos llegaron como un mazo directo al estómago. El oncólogo, un hombre mayor de voz suave pero directa, me explicó que tenía cáncer pulmonar en etapa avanzada. Las palabras flotaron en el aire de su consulta como sentencias inapelables. Quimioterapia agresiva, pronóstico reservado, necesidad de apoyo familiar inmediato. «Señora Elena», me dijo mientras revisaba mis estudios, «va a necesitar ayuda constante durante los próximos meses. ¿Tiene familiares que puedan acompañarla en este proceso?». Asentí automáticamente, pero por dentro sentía un vacío aterrador.
Por primera vez en décadas, iba a necesitar que alguien cuidara de mí, y la única persona en el mundo que consideraba mi responsabilidad era precisamente aquella que había aprendido a verme como una fuente inagotable de servicios, nunca como alguien que pudiera necesitar ser servida. Esa tarde, reuní toda mi valentía para hacer algo que nunca antes había hecho: pedirle ayuda genuina a mi hija. La llamé después de ensayar mentalmente la conversación durante horas, tratando de encontrar las palabras que no la hicieran sentir culpable o presionada. «Hija, necesito contarte algo importante», comencé, mi voz temblando ligeramente. «Los médicos encontraron algo en mis pulmones. Van a tener que operarme la próxima semana». «¿Operarte?». Su voz sonaba distante, como si estuviera dividiendo su atención entre nuestra conversación y alguna otra actividad. «¿Es algo serio?». «Bastante serio, sí. El doctor dice que voy a necesitar ayuda durante la recuperación. Me preguntaba si podrías...». «Mamá, sabes que Alejandro y yo tenemos muchas responsabilidades ahora». Me interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. «Su empresa está en una expansión muy importante y yo tengo mis compromisos sociales. ¿No puedes contratar a alguien?». La facilidad con que sugirió una solución económica para lo que yo había esperado fuera un momento de conexión familiar me dejó sin palabras momentáneamente. «El tratamiento va a ser muy costoso, hija. No creo que pueda permitirme contratar cuidados privados». «Bueno, debe haber algún programa gubernamental o algo así», respondió con el tono de alguien que está resolviendo un problema logístico menor. «Te ayudo a investigar opciones cuando tenga tiempo libre». Después de colgar, me senté en mi pequeña cocina y lloré de una manera que no había llorado desde la muerte de Carlos. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de duelo por algo perdido, sino de despertar ante algo que nunca realmente había existido. Durante los días previos a la cirugía, María Elena cumplió su promesa de investigar opciones. Me envió links por mensaje de texto sobre programas de asistencia social y organizaciones de caridad que proporcionaban cuidados domiciliarios gratuitos. Toda la información era impersonal, eficiente, y transmitía claramente el mensaje de que mi enfermedad era un problema mío que debía resolver por mis propios medios. La noche antes de la operación, finalmente vino a visitarme. Llegó con una bolsa pequeña de compras que contenía algunas frutas y una revista, como si estuviera visitando a una conocida hospitalizada, no a su madre enfrentando una cirugía potencialmente mortal. «¿Te ves bien, mamá?», me dijo. Aunque yo sabía que había perdido 15 kilos en las últimas semanas y mi piel tenía un tono grisáceo que delataba mi estado de salud. «Estoy segura de que todo va a salir perfectamente». Su optimismo forzado me resultaba más doloroso que una honesta expresión de preocupación habría sido. Era como si estuviera siguiendo un guión social sobre cómo comportarse durante visitas hospitalarias, sin ninguna conexión emocional genuina con la situación. «¿Podrías quedarte conmigo esta noche?», le pregunté, sintiendo una vulnerabilidad que no había experimentado desde la niñez. «Los médicos dicen que la anestesia puede ser complicada a mi edad, y me da miedo estar sola». María Elena consultó su teléfono antes de responder. «Me encantaría, mamá, pero Alejandro y yo tenemos una cena importante mañana temprano, con unos clientes potenciales. Necesito estar descansada y bien arreglada. Pero te llamo tan pronto como salgas de cirugía, ¿de acuerdo?». Se marchó después de una hora, dejándome con un beso superficial en la frente y promesas vagas de mantenerse en contacto. Esa noche, sola en mi cama, enfrentando la posibilidad real de no despertar de la anestesia, comprendí finalmente que había criado a una extraña que compartía mi sangre pero no mi corazón. La cirugía duró 6 horas. Desperté en la unidad de cuidados intensivos, desorientada y con dolor, pero viva. Mi primer pensamiento coherente fue buscar a María Elena entre las caras borrosas que se movían alrededor de mi cama. «¿Mi hija?», logré susurrar a una enfermera. «No ha venido nadie todavía, señora», me respondió con gentileza profesional.
Pero es normal. A veces los familiares esperan hasta que los pacientes estén más estables. Pasaron 12 horas antes de que María Elena apareciera. Llegó acompañada de Alejandro, ambos vestidos elegantemente como si vinieran directamente de algún evento social. Su primera pregunta no fue sobre mi estado de salud, sino sobre cuándo me darían de alta. «Los médicos ya dijeron cuándo puedes irte a casa», me preguntó mientras revisaba su teléfono. Esa pregunta reveló algo que me partió el corazón. Ella no había venido a acompañarme en mi recuperación, sino a asegurarse de que mi situación no interfiriera demasiado tiempo con su rutina normal. Durante mi convalecencia en casa, descubrí la verdadera naturaleza de los sentimientos de María Elena hacia mí de la manera más devastadora posible. Mi hermana Carmen había estado ayudándome con las compras y los quehaceres domésticos básicos, ya que yo apenas podía caminar sin perder el aliento después de la cirugía. Una tarde, mientras Carmen organizaba mis medicamentos en la cocina, sonó mi teléfono. Era María Elena, pero la llamada no era para mí, era para Carmen, aunque no se había dado cuenta de que había marcado mi número por error. «Carmen, ¿eres tú?», escuché la voz de mi hija con claridad perfecta. «Qué bueno que contestas. Necesito desahogarme con alguien». Carmen me miró confundida y me pasó el teléfono, pero yo le hice señas de que no dijera nada. Algo en el tono de María Elena me alertó de que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo para siempre. «Estoy agotada de toda esta situación con mamá», continuó María Elena, creyendo que hablaba con su tía. «Alejandro está furioso porque hemos tenido que cancelar 2 viajes por sus dramas médicos. Dice que es ridículo que una mujer de su edad no haya planificado mejor su vida». Las palabras me atravesaron como vidrio, pero lo peor estaba por venir. Honestamente, Carmen, a veces pienso que mamá exagera sus síntomas para llamar la atención. Siempre has sido muy dramática, y ahora que estás sola, creo que inventas crisis para que la visiten. El médico me dijo que su pronóstico no es tan malo como ella dice. Mi hermana Carmen me miraba con horror creciente mientras yo sostenía el teléfono con manos temblorosas. María Elena continuó su monólogo cruel, creyendo que estaba hablando confidencialmente con su tía. «Lo que más me molesta es que ahora todos esperan que yo deje mi vida para cuidarla. Alejandro y yo estamos construyendo nuestro futuro. Tenemos metas importantes. No puedo sacrificar todo eso porque mamá no fue lo suficientemente inteligente para ahorrar dinero o conseguir un buen seguro médico». Cada palabra era como una puñalada directa al corazón. Pero María Elena no había terminado de destruir los últimos vestigios de ilusión que yo tenía sobre nuestro vínculo. Y otra cosa que me irrita muchísimo es cómo actúa como si yo le debiera algo por haberme criado sola. Era su obligación. Ella decidió tenerme. Ella decidió no volver a casarse. No es mi culpa que haya malgastado su vida siendo una mártir patética. La palabra patética resonó en mi cabeza como un eco doloroso. Mi propia hija, la persona por quien había sacrificado todo, me consideraba patética. Mira, Carmen, yo sé que tú piensas que soy dura con mamá, pero alguien tiene que ser realista aquí. Ella nunca fue ambiciosa, nunca trató de superarse. Siempre fue conformista y ahora quiere que paguemos las consecuencias de sus decisiones mediocres. Carmen finalmente no pudo contenerse más. «María Elena», interrumpió. «Estás hablando con tu mamá. Marcaste su número por error». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía imaginar la expresión de pánico en el rostro de mi hija mientras se daba cuenta de que yo había escuchado cada palabra venenosa que había pronunciado. «Mamá, yo no era...», tartamudeó. Pero era demasiado tarde. La máscara había caído completamente. «No te molestes en explicar nada», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Ahora sé exactamente lo que piensas de mí. Mamá, estaba frustrada. No lo decía en serio. Tú sabes que te amo». «No», la interrumpí. «No me amas. Y está bien. Al menos ahora ambas sabemos la verdad». Colgué el teléfono y miré a Carmen, quien tenía lágrimas en los ojos. «Elena,
Yo no sabía que ella... Está bien, le dije. En realidad me alegra haberlo descubierto. He estado viviendo una mentira durante años. Los días siguientes fueron reveladores de maneras que no esperaba. Carmen, indignada por lo que había escuchado, comenzó a contarme conversaciones que había tenido con María Elena durante años. Conversaciones en las que mi hija se quejaba constantemente de mí. Siempre decía que eras demasiado dependiente emocionalmente. Me contó Carmen reluctantemente que no tenías vida propia y que eso la hacía sentir culpable constantemente. Yo pensaba que eran frustraciones normales de una hija adulta. También descubrí que María Elena había estado pidiendo dinero prestado usando mi nombre como referencia, sin mi conocimiento. Había usado mis datos personales para solicitar tarjetas de crédito que nunca llegaron a mi domicilio, porque las había redirigido a su dirección. «Encontré esto en tu buzón», me dijo Carmen, entregándome un estado de cuenta de una tarjeta que nunca había solicitado. «Tiene una deuda de $8,000. La investigación reveló que María Elena había estado estafándome financieramente durante más de 2 años. Había falsificado mi firma en documentos bancarios, había usado mi información crediticia para préstamos personales y había estado cobrando un seguro de vida que yo había contratado años atrás, nombrándola como beneficiaria, haciéndoles creer que yo había muerto. Pero la traición más dolorosa fue descubrir las conversaciones que había tenido con Alejandro sobre mí. Carmen consiguió acceso a algunos mensajes de texto a través de una prima mutua que trabajaba en la compañía telefónica. «Mamá es un lastre financiero y emocional», había escrito María Elena a su esposo. «Cuando se muera, por lo menos podremos vender su apartamento y saldar nuestras deudas». Alejandro había respondido: «No puedes convencerla de que firme algún documento legal que nos dé poder sobre sus finanzas. Así podrías manejar todo sin esperar a que...». No terminaron de escribir la frase, pero la implicación era clara. Esa noche, mientras revisaba años de mentiras, manipulaciones y traiciones, algo dentro de mí se endureció para siempre. La mujer vulnerable y suplicante que había sido durante décadas murió en esa cama de hospital. En su lugar, comenzó a nacer alguien completamente diferente. Alguien que ya no toleraría ser tratada como basura por su propia sangre. 3 semanas después de descubrir las traiciones de María Elena, mi estado de salud se deterioró repentinamente. Una infección postoperatoria había complicado mi recuperación y los médicos me advirtieron que necesitaba hospitalización inmediata. Esta vez, sin embargo, ya no tenía ilusiones sobre quién estaría a mi lado durante la crisis. El ingreso al hospital ocurrió un viernes por la noche. Carmen me acompañó en la ambulancia, sosteniendo mi mano mientras yo luchaba contra la fiebre alta y los escalofríos que sacudían mi cuerpo. «Elena, tienes que avisar a María Elena», me susurró. «Independientemente de todo lo que ha pasado, tiene derecho a saber que estás grave». Con dedos temblorosos, marqué su número desde la cama de emergencias. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, y cuando lo hizo, el ruido de fondo indicaba que estaba en algún restaurante o evento social. «¿Mamá? ¿Qué pasa ahora?». Su tono ya contenía esa irritación familiar que yo conocía también. «Estoy en el hospital, hija. Tengo una infección grave. Los médicos dicen que es serio». Hubo una pausa, y luego escuché su voz, dirigiéndose a alguien más. «Es mi mamá otra vez. Dice que está en el hospital». Luego regresó al teléfono. «¿Qué hospital? ¿Necesitas que lleve algo?». Su pregunta práctica, desprovista de cualquier emoción genuina, me confirmó que incluso en un momento de crisis real, yo seguía siendo principalmente una logística molesta que resolver. «Hospital San Rafael. Sala de emergencias. María Elena, estoy muy enferma. ¿Podrías venir?». «Mira, mamá, estamos en la cena de compromiso de los García. Es muy importante para los negocios de Alejandro. Pero en cuanto termine, paso por allá, ¿ok?». No terminó nunca. Esa cena importante aparentemente duró hasta las 3 de la madrugada.
porque fue a esa hora que finalmente apareció en el hospital, visiblemente molesta por haber tenido que interrumpir su vida social. Entró a mi habitación con pasos apresurados, revisando su reloj constantemente. ¿Cómo te sientes? ¿Ya te dijeron cuándo te van a dar de alta? Nuevamente, sus primeras palabras no eran de preocupación maternal, sino de planificación logística para minimizar el inconveniente que yo representaba. Los médicos no están seguros todavía. Le respondí débilmente. La infección es resistente a los antibióticos normales. ¿Resistente? Su voz subió una octava, pero no por preocupación por mi bienestar, sino por lo que eso implicaba en términos de tiempo y complicaciones. ¿Eso significa que vas a estar aquí mucho tiempo? Posiblemente varias semanas. La expresión que cruzó su rostro en ese momento quedará grabada en mi memoria para siempre. No era dolor, ni miedo, ni siquiera compasión básica. Era pura molestia, como si yo hubiera elegido deliberadamente tener una infección grave para arruinar sus planes. «Mamá, esto no puede estar pasando ahora», me dijo paseándose por la pequeña habitación. «Alejandro y yo tenemos el viaje a Europa planeado para el próximo mes. Hemos pagado todo por adelantado. No es reembolsable. Incluso en mi estado debilitado, la absurdidad de su preocupación me golpeó como una bofetada. Su madre estaba luchando por su vida y ella estaba pensando en vacaciones no reembolsables. «No te preocupes por mí», le dije. Mi voz apenas un susurro. «Ve en tu viaje. Carmen puede ayudarme con lo que necesite». «Bien», respondió inmediatamente, sin protestar ni ofrecer quedarse. «Carmen es muy buena para estas cosas». Los siguientes días establecieron un patrón que definiría nuestra relación para siempre. María Elena visitaba el hospital esporádicamente, siempre con prisa, siempre con la mente claramente en otros lugares. Sus visitas duraban entre 15 y 30 minutos, durante los cuales me preguntaba sobre mi progreso médico, como si estuviera consultando el pronóstico del tiempo. Durante una de estas visitas superficiales, mi condición empeoró dramáticamente. Los monitores comenzaron a hacer ruido, las enfermeras corrieron a mi habitación, y por un momento realmente pensé que iba a morir. María Elena estaba allí cuando comenzó la crisis médica. Su reacción fue lo que finalmente destruyó cualquier resto de ilusión que pudiera haber tenido sobre nuestro vínculo maternal. En lugar de sostener mi mano o ofrecer palabras de consuelo mientras los médicos trabajaban para estabilizarme, se paró en la esquina de la habitación hablando por teléfono con Alejandro sobre si deberían cancelar una reservación para cenar. «No sé cuánto tiempo va a durar esto», la escuché susurrar al teléfono. «Los doctores están siendo muy dramáticos. Tal vez deberías ir sin mí y yo me quedo aquí fingiendo que estoy preocupada». Fingiendo. Esa palabra se clavó en mi corazón como un clavo oxidado. Cuando finalmente me estabilizaron y las enfermeras se fueron, María Elena se acercó a mi cama con una expresión que yo había visto muchas veces. La cara que ponía cuando tenía que hacer algo desagradable pero necesario. «Mamá», comenzó, usando ese tono falsamente gentil que reservaba para conversaciones difíciles. «Necesitamos hablar sobre opciones realistas para tu cuidado». «¿Qué opciones?» «Bueno, obviamente no puedes seguir viviendo sola después de esto. Y Alejandro y yo no podemos cuidarte en nuestra casa. Tenemos nuestras vidas, nuestros compromisos». Lo que siguió fue la conversación más fría y calculadora que jamás había tenido con otro ser humano. María Elena había investigado asilos de ancianos, residencias geriátricas de bajo costo y programas gubernamentales para personas mayores indigentes. «He encontrado un lugar que no está tan mal», me explicó, mostrándome folletos impresos. «Está un poco lejos, pero es lo que podemos permitirnos con tu pensión». En ese momento, conectada a máquinas que mantenían mi vida, escuchando a mi única hija planificar cómo deshacerse de mí de la manera más conveniente posible, supe con absoluta certeza que había llegado el momento de dejar de ser la víctima en mi propia vida. Esa noche, después de que María Elena se marchara con sus folletos de asilos
y sus planes para resolver mi situación. Permanecí despierta mirando el techo de la habitación del hospital. Las máquinas zumbaban suavemente a mi alrededor, recordándome que estaba viva a pesar de todos los intentos del destino y mi propia hija de convencerme de lo contrario. Fue en esas horas silenciosas de la madrugada cuando algo fundamental cambió dentro de mí. No fue un momento dramático o una revelación celestial. Fue más bien como despertar de un sueño muy largo y darse cuenta de que toda tu vida has estado viviendo la pesadilla de otra persona. Por primera vez en décadas, comencé a hacerme preguntas que había evitado cuidadosamente. ¿Quién era yo antes de convertirme en la madre sacrificada? ¿Qué había querido para mi vida antes de que todo girara alrededor de complacer a una niña que había crecido hasta convertirse en una extraña cruel? Carmen llegó temprano esa mañana, como había hecho todos los días durante mi hospitalización. Traía café y el periódico, y esa expresión de preocupación genuina que contrastaba dolorosamente con las visitas mecánicas de María Elena. «Elena», me dijo después de acomodarse en la silla junto a mi cama, «necesito contarte algo que descubrí ayer». Mi hermana había estado investigando las deudas fraudulentas que María Elena había acumulado bajo mi nombre. Lo que había encontrado era aún peor de lo que habíamos imaginado inicialmente. Ella no solo usó tu información crediticia, me explicó Carmen con voz temblorosa. También ha estado cobrando tu pensión por invalidez durante los últimos 8 meses. Falsificó documentos médicos para demostrar que eras incapaz de manejar tus propios asuntos financieros. La magnitud de la traición me quitó el aliento. María Elena no solo me había robado dinero, había legalmente declarado que yo era incompetente mental para acceder a recursos que necesitaba desesperadamente para mi tratamiento médico. Pero eso no es todo, continuó Carmen. También descubrí que vendió secretamente algunas de tus pertenencias. ¿Recuerdas el anillo de compromiso que Carlos te dio? ¿Y la colección de libros de tu padre? Los vendió hace 6 meses. Esas pertenencias eran lo único que me quedaba de las personas que realmente me habían amado en mi vida. María Elena las había convertido en efectivo para financiar su estilo de vida, mientras me mantenía en la ignorancia sobre su paradero. «Hay más», añadió Carmen, claramente luchando con la decisión de decírmelo. «Consulté con un abogado amigo mío sobre las opciones legales. Elena, lo que ella ha hecho no son solo traiciones familiares, son delitos federales. Fraude de identidad, falsificación de documentos, robo». Por primera vez en meses, sentí algo diferente de dolor o desesperación. Sentí algo que había olvidado que existía. Indignación. Furia pura y justificada hacia alguien que había abusado sistemáticamente de mi amor y confianza. «¿Qué puedo hacer?», le pregunté a Carmen, y mi voz tenía una firmeza que no había tenido en años. «Puedes denunciarla penalmente. Puedes recuperar tu dinero. Puedes hacer que enfrente las consecuencias legales de lo que te ha hecho». Esa posibilidad había existido siempre, por supuesto, pero nunca la había considerado seriamente. La idea de tomar acciones legales contra mi propia hija había parecido impensable, una violación de todo lo que creía sobre el amor maternal. Pero mientras yacía en esa cama de hospital, rodeada de evidencia de que mi amor maternal había sido completamente unilateral durante décadas, comencé a ver la situación desde una perspectiva completamente diferente. «Carmen», le dije sorprendiéndome a mí misma con la determinación en mi voz, «quiero que hagas algunas llamadas. Primero, al abogado. Segundo, a un contador. Tercero, a un investigador privado». Mi hermana me miró con una mezcla de alivio y preocupación. «¿Estás segura, Elena? Una vez que comiences esto, no hay vuelta atrás». «Llevo 30 años sin vuelta atrás», le respondí. «Es hora de tomar un camino diferente». Durante los siguientes días, mientras mi cuerpo se recuperaba lentamente de la infección, mi mente trabajaba más activamente de lo que había trabajado en años. Comencé a recordar detalles que había ignorado,
a conectar patrones de comportamiento que había excusado, a documentar años de abuso emocional y financiero. También comencé a recordar quién había sido antes de convertirme en la madre completamente abnegada. Recordé a la mujer que había tenido ambiciones profesionales, opiniones fuertes y la capacidad de tomar decisiones difíciles cuando era necesario. Esa mujer había estado dormida durante décadas, pero no estaba muerta. El abogado que Carmen contactó vino a verme al hospital. Era una mujer mayor, exitosa, que me escuchó contar mi historia sin expresar lástima o incredulidad. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró directamente a los ojos. «Señora Elena», me dijo, «lo que su hija ha hecho constituye múltiples delitos graves. Pero antes de proceder legalmente, necesito preguntarle algo importante. ¿Está preparada para las consecuencias emocionales de denunciar a su propia hija?» «Mi hija me denunció a mí hace mucho tiempo», le respondí. Solo que yo no me había dado cuenta hasta ahora. Esa respuesta pareció satisfacerla. Entonces comencemos a documentar todo. Durante las siguientes semanas, mientras permanecía hospitalizada, construimos un caso legal sólido contra María Elena. Cada documento falsificado, cada transacción fraudulenta, cada mentira que había usado para manipular mi situación financiera, se convirtió en evidencia irrefutable de años de abuso sistemático. Pero más importante que el caso legal era la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí. Por primera vez en décadas, me estaba defendiendo. Por primera vez en mi vida adulta, estaba priorizando mi propio bienestar sobre los sentimientos de otra persona. Y la sensación era embriagadora. Salí del hospital 6 semanas después, pero la mujer que regresó a casa era completamente diferente de la que había ingresado moribunda y suplicante. Durante esas semanas de convalecencia, había tomado decisiones que cambiarían mi vida para siempre, y lo más sorprendente era que ninguna de ellas involucraba a María Elena como factor determinante. La primera sorpresa llegó cuando mi abogada, Patricia, me informó sobre una investigación que había solicitado sobre mis finanzas. Resultó que mis padres habían establecido un fideicomiso a mi nombre décadas atrás, del cual yo nunca había tenido conocimiento completo. La cantidad era considerable, suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie. Su hija intentó acceder a estos fondos hace 2 años, me explicó Patricia, mostrándome documentos legales. Falsificó su firma en varios documentos, pero afortunadamente el banco requiere verificación presencial para transacciones de esa magnitud. María Elena había estado tan cerca de robarme una herencia que yo misma desconocía. La ironía era perfecta. Mientras ella me trataba como una indigente que debía ser enviada a un asilo público, yo tenía recursos suficientes para comprar la casa donde ella vivía con Alejandro. Pero el dinero era solo el comienzo de mi transformación. Durante las largas horas de recuperación, había comenzado a reconectar con aspectos de mi personalidad que habían estado sepultados bajo décadas de abnegación maternal. Empecé a leer nuevamente, algo que no había hecho por placer en años. Comencé a escuchar música clásica, a planificar viajes que quería hacer por mí misma, no para complacer a nadie más. También tomé una decisión radical. Cambié completamente mi apariencia física. Contraté a una estilista profesional que me ayudó a renovar mi guardarropa. Me corté el cabello en un estilo moderno y sofisticado y comencé un régimen de cuidado personal que había abandonado por completo durante mis años de servitud voluntaria. Carmen quedó asombrada cuando me vio por primera vez después de mi transformación. «Elena», me dijo con lágrimas en los ojos, «te ves como la mujer que eras antes de casarte con Carlos. Te ves como tú». El proceso legal contra María Elena avanzaba silenciosamente mientras yo reconstruía mi vida. Patricia había contratado investigadores privados que documentaron meticulosamente cada fraude, cada mentira, cada manipulación financiera. El expediente crecía semanalmente con nueva evidencia de lo que legalmente constituía
un caso federal de fraude de identidad y robo sistemático. Mientras tanto, María Elena no tenía idea de lo que se estaba gestando. Continuaba con su vida normal, asumiendo que yo seguía siendo la madre débil y manipulable de siempre. De hecho, interpretó mi silencio durante mi recuperación como una confirmación de que finalmente había aceptado mi lugar como una anciana descartable. 3 meses después de salir del hospital, recibí una llamada suya que reveló exactamente cuán poco había cambiado su percepción sobre mí. «Mamá», me dijo con esa falsa dulzura que usaba cuando quería algo. «Alejandro y yo estamos pensando en comprar una casa más grande. ¿Podrías ayudarnos con el enganche?» Solo como un préstamo, por supuesto. La audacia de pedirme dinero después de haberme robado durante años me habría enfurecido meses atrás. Pero ahora, con pleno conocimiento de mi situación financiera real y armada con documentación legal de todos sus fraudes, simplemente me causó una fascinación clínica. «¿Cuánto necesitan?», le pregunté, genuinamente curiosa por saber hasta dónde llegaría su desfachatez. $50,000, respondió sin vacilar. «Sé que es mucho, pero es una inversión excelente. La casa se va a revalorizar muchísimo». $50,000, la misma cantidad que ella me había robado gradualmente durante los últimos 3 años, según los cálculos de Patricia. «Déjame pensarlo», le dije. «Te llamo esta semana». Después de colgar, me senté en mi sala renovada, en mi hermoso apartamento que ahora reflejaba mi personalidad real, en lugar de ser simplemente un lugar funcional para servir a otros. Y sonreí por primera vez en décadas. No era una sonrisa de felicidad, sino de satisfacción profunda. La confrontación final estaba cerca, y yo estaba completamente preparada para ella. Durante las siguientes semanas completé los toques finales de mi transformación. Contraté a un entrenador personal para recuperar mi fuerza física. Tomé clases de arte que siempre había querido tomar. Viajé sola por primera vez en mi vida adulta, descubriendo que disfrutaba inmensamente mi propia compañía. Más importante aún, comencé a construir relaciones auténticas con personas que me valoraban por quien realmente era. Hice amistad con otras mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares de redescubrimiento personal. Por primera vez en décadas, tenía una vida social que no giraba alrededor de servir las necesidades de otra persona. Patricia finalmente me informó que teníamos evidencia suficiente para proceder con cargos criminales contra María Elena. El caso era tan sólido que el fiscal del distrito había expresado interés en usarlo como ejemplo de fraude financiero contra personas mayores. «¿Está lista para confrontarla?», me preguntó Patricia durante nuestra última reunión preparatoria. «He estado lista durante 30 años», le respondí. «Solo que no lo sabía hasta ahora. La fecha de la confrontación quedó establecida. María Elena iba a recibir una educación muy dolorosa sobre las consecuencias de subestimar a la mujer que había criado como su empleada personal durante décadas. La citación legal le llegó a María Elena un martes por la mañana. Patricia había coordinado cuidadosamente el momento. Sabía que mi hija estaría en casa ese día porque había cancelado sus planes para reunirse conmigo y discutir el préstamo de $50,000 que me había solicitado. El documento legal era exhaustivo. 17 cargos de fraude financiero, falsificación de documentos, robo de identidad y apropiación indebida de fondos. Cada cargo estaba respaldado por evidencia irrefutable que habíamos recolectado durante meses de investigación meticulosa. 20 minutos después de que el oficial judicial le entregara la citación, mi teléfono sonó. La voz de María Elena al otro lado de la línea era puro pánico. «Mamá, ¿qué es esto? Hay un policía en mi puerta con papeles que dicen que me estás demandando. Esto tiene que ser un error». «No es ningún error, María Elena», le respondí con una calma que había tardado 67 años en desarrollar. «Te estoy citando a una reunión familiar. Ven a mi casa esta tarde a las 4. Trae a Alejandro. Tenemos mucho de qué hablar». «Pero mamá, yo no entiendo».
¿Por qué harías algo así? Soy tu hija. Exactamente, le dije antes de colgar. Eres mi hija, y es hora de que aprendas cómo se trata a una madre. Pasé las siguientes horas preparando meticulosamente el escenario para lo que sería la conversación más importante de mi vida. Contraté un servicio de catering para preparar una mesa elegante con aperitivos sofisticados. Me vestí con un traje de diseñador que había comprado específicamente para esta ocasión. Me arreglé el cabello en el salón más exclusivo de la ciudad. Cuando María Elena y Alejandro llegaron a las 4 en punto, la transformación física me dio la primera ventaja psicológica. No reconocieron inmediatamente a la mujer que les abrió la puerta. «¿Mamá?» María Elena paradeó varias veces, claramente confundida por mi apariencia. «Te ves diferente. Pasa, hija. Alejandro, bienvenido. Tomen asiento». Los dirigí hacia la sala, que había sido completamente rediseñada por un decorador de interiores. Los muebles baratos y funcionales habían sido reemplazados por piezas elegantes y costosas. Las paredes mostraban arte original en lugar de fotografías familiares. Todo el ambiente comunicaba éxito, sofisticación y poder económico. «Mamá, ¿cómo pagaste todo esto?», preguntó María Elena, mirando alrededor con una mezcla de asombro y sospecha creciente. «Con mi dinero», respondí simplemente, sirviendo champán en copas de cristal. «El mismo dinero que tú has estado robando durante los últimos 3 años». El silencio que siguió fue tenso y eléctrico. Alejandro se removió incómodamente en su asiento, mientras María Elena me miraba como si estuviera viendo a una extraña. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente, pero su voz carecía de la convicción que había caracterizado sus mentiras anteriores. Abrí la carpeta que Patricia había preparado y comencé a leer sistemáticamente cada transacción fraudulenta que habían documentado. Fechas específicas, cantidades exactas, números de cuenta, documentos falsificados. La evidencia era abrumadora e irrefutable. El 15 de marzo del año pasado, falsificaste mi firma para acceder a mi cuenta de ahorros y retiraste $3,000. El 22 de abril, usaste mi información crediticia para solicitar un préstamo personal de $8,000. El 3 de junio, vendiste mi anillo de compromiso por $2,500. Con cada revelación, el color desaparecía gradualmente del rostro de María Elena. Alejandro comenzó a sudar visiblemente, claramente calculando las implicaciones legales de lo que estaba escuchando. También sé sobre los seguros de vida que cobraste, haciéndoles creer que yo había muerto. Continué, disfrutando genuinamente de su creciente horror. Y sobre las pensiones de invalidez que has estado cobrando en mi nombre durante 8 meses. «Mamá, yo puedo explicar todo esto», tartamudeó María Elena, pero su voz sonaba derrotada. «No hay nada que explicar», le respondí. «Los hechos hablan por sí solos. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto?». Alejandro finalmente encontró su voz. «Señora Elena, estoy seguro de que podemos llegar a algún acuerdo. María Elena cometió errores, pero puede devolver el dinero». «¿Errores?», repetí, y por primera vez permitió que mi furia genuina colorara mi voz. «¿Llamas errores a años de robo sistemático, manipulación emocional y fraude financiero?». Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda mientras hablaba. Durante 30 años, sacrifiqué todo por esa mujer. Mi carrera, mis ambiciones, mi salud, mi dinero. Renuncié a una vida completa para ser su sirvienta personal, no remunerada. Me volteé para enfrentarlos. Y cuando finalmente necesité ayuda, cuando estuve literalmente muriendo en un hospital, ella me abandonó gritando que no tenía tiempo para viejas inútiles. María Elena comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no tenían poder sobre mí. «Mamá, lo siento mucho. Estaba confundida, estresada». Alejandro me presionaba. «No me culpes a mí», protestó Alejandro. «Tú decidiste robar a tu madre». «¡Cállense los dos!», exploté, y mi voz resonó con una autoridad que ninguno de ellos había escuchado antes.
No estoy aquí para escuchar excusas o ver lágrimas manipuladoras. Estoy aquí para informarles sobre las consecuencias. Regresé a mi asiento y abrí otra carpeta. Mañana por la mañana, estos documentos serán presentados formalmente ante el fiscal del distrito. María Elena enfrentará cargos criminales federales que pueden resultar en 10 años de prisión. ¡10 años!, gritó María Elena. «No puedes hacer esto. Soy tu hija. Eres una criminal que resulta compartir mi sangre», le respondí con frialdad. «Y finalmente vas a pagar por lo que has hecho». Alejandro se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. Ningún fiscal va a procesar a una hija por problemas familiares». Le entregué una copia de la comunicación oficial del fiscal del distrito, expresando su interés en el caso como ejemplo de abuso financiero contra personas mayores. «El fiscal Ryan dice que es uno de los casos más claros de fraude familiar que ha visto en su carrera», les informé. «Está particularmente interesado en la parte donde ustedes discutían por mensaje de texto cuándo sería conveniente que yo muriera para poder cobrar mi seguro de vida». La revelación final los dejó completamente sin palabras. Se miraron entre ellos con una mezcla de terror y incredulidad, finalmente comprendiendo que no había escape de las consecuencias de sus acciones. «Sin embargo», continué después de dejar que el impacto completo se asentara, «hay una alternativa». Sus cabezas se voltearon hacia mí con esperanza desesperada. «Pueden desaparecer de mi vida para siempre. Hoy, ahora mismo. No quiero volver a verlos, hablar con ustedes o saber de su existencia. A cambio, no presentaré los cargos criminales. Pero el dinero», comenzó Alejandro. «El dinero ya no me importa», le dije. «Tengo más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. Lo que quiero es paz. Lo que quiero es nunca más tener que tolerar la ingratitud y crueldad de personas que se supone deberían amarme». María Elena se lanzó hacia mí, tratando de abrazar mis piernas. «Mamá, por favor, perdóname. Puedo cambiar». Me aparté de su contacto. «No, ya no hay perdón posible. Has tenido 30 años para tratarme con respeto básico y elegiste la crueldad en cada oportunidad. Pero somos familia», suplicó entre sollozos. «La familia no se roba entre sí. La familia no se abandona en hospitales. La familia no planifica la muerte de sus seres queridos para beneficio económico». Me dirigí hacia la puerta. «Tienen 5 minutos para decidir. Cargos criminales y prisión, o desaparecer para siempre. No hay tercera opción». Eligieron desaparecer. Los vi marcharse desde mi ventana, cargando con el peso de sus propias decisiones por primera vez en sus vidas. María Elena se volteó una vez para mirar hacia la casa, pero yo ya había cerrado las cortinas. Esa noche, por primera vez en décadas, dormí profundamente. Al amanecer, era completamente libre. Y cuando sonó el teléfono 6 meses después, con María Elena suplicando una segunda oportunidad después de que su matrimonio se desmoronara y sus finanzas colapsaran, simplemente cambié mi número telefónico. Algunas lecciones llegan demasiado tarde para ser perdonadas.